Y este koan es un poco para hablar de la dispersión, de cómo tomar decisiones. Este koan se llama El alma de Seijo está separada. Y el koan dice así: Goso preguntó a un monje: Seijo y su alma están separadas. ¿Cuál de las dos es la verdadera Seijo? Y hay un poema que añade Mumon que dice: Las nubes y la luna son lo mismo. Los valles y las montañas son distintos entre sí. Todos son benditos, todos son benditos. 10.000 cosas, 10.000 bendiciones. ¿Es uno? ¿Son dos? Este es el koan. Los koan en general están sacados de hechos de vida, de la vida de China de su momento, y a veces también son comentarios o discusiones que tenían entre los monjes con sus maestros. Y muchos hacen referencias a leyendas que hay en China. Y esta historia de Seijo viene de una leyenda china y era muy conocida por todos, pues habla un poco de espíritus o de fantasmas. Y muchos pueblos tienen historias de este tipo que hablan de fantasmas, de gente que se aparece. Y la historia de Sei es la siguiente. En un pueblo vivía un padre con su hija Sei, y los dos se querían mucho. Sei tenía un primo, Ochu, del que ya siendo pequeño se enamoraron y prometieron. Cuando fue algo mayor, su padre la prometió a otro joven que sin embargo ella no quería. Los dos jóvenes estaban desconsolados y Ochu tomó la decisión de irse a otro lugar y abandonó el pueblo de noche río abajo. Y ya llevaba un buen rato remando cuando se dio cuenta de que alguien corría por la orilla, le hacía señas con las manos y gritaba su nombre. Cuando acercó su barca a la orilla, vio que era Seijo, que le había seguido. Lleno de alegría, la cogió, la montó en su barca y juntos decidieron ir a un país lejano y comenzar allí una vida juntos. Allí vivieron felices durante 5 años, tuvieron 2 niños y al cabo de ese tiempo sintieron añoranza. Y Seijo se dio cuenta del gran amor que tenía hacia su padre y de lo triste que estaría porque ella se había ido. Y Ochu, que también pensaba lo mismo, así que decidieron volver a casa y pedir perdón al padre de Seijo. Cuando llegaron al pueblo, Sei se quedó en la barca con los niños, mientras Ochu fue a ver a su suegro y contarle lo que había pasado. El hombre escuchó lleno de asombro lo que contaba Ochu y le dijo, y oyó también que le pedía perdón, y entonces le dijo, pero si Seijo no ha salido desde que tú te fuiste. Desde ese momento, Sei se puso enferma y quedó en la habitación y no se levantó más de la cama. Pero Ochu le dijo, estás equivocado, Sei está conmigo en la barca. Vivimos en un país lejano y tenemos 2 hijos, y quería venirte a pedirte perdón. Y diciendo esto, se fue a la barca para buscarle. Mientras tanto, el padre fue a la habitación para contarle a la enferma Sei lo que acababa de ocurrir. Sin decir palabras, Sei se levantó y se fue corriendo para encontrarse con la otra Sei, que se estaba acercando, y al momento se convirtieron en una sola. Y el padre dijo a su hija, desde que Ochu se fue, has estado quieta y muda como si tu alma te hubiese abandonado. Y Sei le dijo, no sabía que estuviera en casa enferma. Cuando me enteré que Ochu se había ido, yo seguí su barca como en sueños. Hasta aquí es la leyenda. Y el maestro Goso aprovecha esta historia para sus enseñanzas. Y es entonces en ese momento cuando le pregunta al monje, hay 2 Seis, ¿cuál de ellas es la verdadera? Y ese es el koan, ¿cuál de las 2 Seis es la verdadera? Y como en todos los koan, lo que se trata es de presentarnos un problema o una cuestión que es absurda y que no puede ser respondida con la lógica, que no puede ser resuelta con la lógica. Y precisamente esa es su finalidad,
hacer que nuestro punto de vista individual se abra al universal, que comprendamos que el intelecto no sirve como respuesta. Y resolver un koan es pasar por un cataclismo mental que hace derrumbarse todas nuestras opiniones, todos nuestros puntos de vista. Resolver un koan es darse cuenta que hay algo más y nos ayuda a ver el mundo de una manera diferente, tal cual es y no tal como aprendimos a lo largo de la vida. En este caso no hay dos sei, se trata de captar la verdadera sei a través de la perplejidad. Mientras tengamos el concepto dualista de la realidad, no llegamos al fondo de la cuestión. Se trata simplemente de caer en la cuenta a través de hacerse uno con lo que hay, con mu, con la respiración o con sei. Este relato simboliza nuestro auténtico ser, nuestro auténtico yo separado de nuestro pequeño yo. Es del yo del que nos creamos a través de toda la vida y a través de nuestra conciencia diaria. Nuestra verdadera esencia, nuestro ser esencial, está en un nivel más profundo del de la conciencia diaria. Es por eso que necesitamos el silencio y el interiorizar para llegar a él, más bien para darnos cuenta de él. Una experiencia zen, una iluminación o un kenso es darnos cuenta de ese verdadero yo. El tema es que solo en la medida que soltamos nuestra conciencia ordinaria somos capaces de llegar a esa experiencia. Y mientras estamos en nuestra conciencia diaria, mientras nos agarramos a los conceptos, a las ideas, no podemos llegar a ese ser auténtico. Y esos conceptos a los que nos agarramos son cada cosa, cada pensamiento nuestro, incluso el querer alcanzar cosas, el querer conseguir algo, incluso la iluminación o nuestra idea de Dios ya son una idea, ya son un concepto. Aquello de lo que se trata va más allá de los términos, va más allá de las palabras. En este koan, el maestro Goso trata de conducir a los monjes más allá de los conceptos. Con la historia de Sei se trata que dejen de pensar en las dos Sei. Se trata de que abandonen los conceptos y entonces encontrarán a la Sei de verdad. Las dos Seijos representan nuestro yo conocido, que está limitado por tiempo y espacio. Nuestro yo auténtico no tiene límites. En realidad son las dos caras de una única realidad, pero tenemos tendencia a hacerlo absoluto. Como una de las Seijo, nosotros en la vida vamos corriendo detrás de las cosas. Estamos en el tiempo y en el espacio. Ese tiempo y espacio que creemos ser, porque lo que somos en realidad es un instante. Es en el instante donde somos realmente. Y en ese instante no hay tiempo ni espacio. Pero también, como la otra Seijo, corremos el peligro de encerrarnos en nuestro cuarto y de permanecer ahí. Nos quedamos parados con lo que hemos avanzado hasta ese momento. No queremos ver las cosas. A veces pasa cuando uno tiene la iluminación o una pequeña iluminación que se queda ahí, en ese éxtasis. Eso es lo que se llama la enfermedad del Kenso. Pero en realidad, ya leemos en el Shinjinmei, no hay dos porque hay uno, pero tampoco te aferres a lo uno. En este koan, los versos dicen, la nube y la luna son lo mismo, los valles y las montañas son distintos entre sí. Todos son benditos, todos son benditos. 10.000 cosas, 10.000 bendiciones. ¿Es uno? ¿Son dos? Las nubes y la luna son lo mismo. Otros traducen, la luna sobre las nubes es siempre la misma. ¿Y esto qué significa? Que aunque las nubes y la luna aparezcan como cosas separadas, en realidad son la manifestación de esa realidad esencial. Las dos seis
son distinta manifestación de una única naturaleza esencial. A veces estamos tristes, a veces estamos alegres. Tristeza y felicidad no son lo mismo, pero desde el punto de vista esencial es lo mismo una que otra. Son manifestaciones distintas de una única esencia. Esencia única que es vacía. Tanto la tristeza como la felicidad brotan de un mismo origen, pero cuando estamos tristes, allí no hay ninguna felicidad, y cuando estamos contentos, allí no hay tristeza. Y algo parecido dice Mumon en el siguiente verso: valles y montañas son distintos entre sí, pero a pesar de ser ambos una manifestación de ese único vacío o realidad esencial. En el caso, una Sei está abatida en casa con su padre, la otra Seijo vive feliz en un lejano país. Su naturaleza esencial es la misma, es una y vacía. Villegas lo expresa con su libro La ola es el mar. Una única realidad. En nuestra vida nosotros también vamos corriendo detrás de las cosas, muchas veces sin decidirnos por ninguna, porque tenemos miedo a tomar decisiones, a dejar cosas, a soltar. Nos resistimos a quedarnos en nuestro sitio y afrontar las cosas que nos da la vida. No estamos presentes con lo que hay. Cuando no estamos presentes en lo que hay, no experimentamos la vida tal como es. Y no estamos presentes porque vamos detrás de nuestros pensamientos o de nuestros deseos. Vamos detrás de las cosas. Nos vamos detrás de lo que creemos que puede ser o de lo que pudo ser. Y lo que creemos que puede ser es una realidad que nos la hemos forjado nosotros por nuestra forma de pensar. Y eso es lo que pasa en nuestra vida cuando surgen los pensamientos y subordinamos el momento a eso, a nuestros pensamientos egocéntricos. Y ya no es lo que hay, sino lo que yo deseo. Y quizá que lo que deseo sea quitar esas preocupaciones, pero me las quiero quitar de una manera no adecuada. No siempre se pueden quitar las preocupaciones. Lo interesante es aprender a vivir con ellas, estando presentes en ese momento, sin darle más vueltas, sin dejarnos arrastrar. Hay un dicho que no sé si es indio o chino que dice: si tienes solución, ¿por qué te preocupas? Y si no tienes solución, ¿por qué te preocupas? Pero el tema es que en nuestra vida nos vamos detrás de las cosas, de los pensamientos que tendríamos que hacer para cambiar esto. Un primer paso podría ser darnos cuenta de dónde estamos. Un segundo paso sería no intentar huir de eso. Y el tercer paso sería estar con lo que hay. El primer paso, que es darnos cuenta de dónde estamos, si estamos presentes o si estamos en qué podría haber sido nuestra vida, si tal o tal otra cosa hubiese sucedido. Fantaseamos sobre el pasado y fantaseamos sobre el futuro. Es ser consciente de dónde estamos. El segundo momento sería darnos cuenta de cómo intentamos huir de eso que hay, cómo manipulamos nuestros pensamientos, cómo disculpamos nuestras emociones, que no es malo que estén, pero sí que nos dejemos arrastrar por ellas. Darnos cuenta de cómo nuestro ego se disculpa y se inventa 1000 disculpas para justificarse. Y al darse cuenta de ello puede ser doloroso. Y el tercer paso sería estar ahí con lo que hay, sea cual sean las circunstancias. Estar siempre presente en nuestro centro. También cuando hacemos la meditación nos pasa algo de eso. Nos sentamos y creemos ir detrás de algo. Creemos que vamos a conseguir algo. Y en ese poner nuestra meta más allá vamos perdiendo el presente. Además,
Si lo alcanzamos, ya ponemos enseguida otra meta. Pero en el Zen no se puede actuar así. Lo que hacemos ya lo somos. Ya somos esa realidad una. Pero no nos arriesgamos a la experiencia, a tener esa experiencia del principio, de lo que es, antes de que empiece nada. Y siempre a veces nos imaginamos a nosotros mismos y lo demás, y lo comparamos con nuestra autoimagen. Siempre estamos comparando. Y las cosas no me parece como son, sino a partir de la imagen que yo me hago de ellas. Y esto también lo hacemos cuando meditamos. Y en el Zen no tenemos que planear nada, no hay que esperar nada. Esperar algo es esperar fuera, pero el Zen es solo estar el momento presente, sin alejarte de él. Y esta sería la postura del Zen, con una mente de principiante, solo ser la sentada. No imaginar nada, ni siquiera esa mente de principiante, olvidarse de sí mismo. Y esto ocurre cuando estás con uno mismo, y lo más cercano a eso es la respiración. Es la respiración porque la respiración no la hago, la respiración se hace. Cuando estamos dormidos, la respiración se hace. Abandonarse a la respiración es no perder el momento de ella. La respiración existe por sí misma y nosotros nos construimos con los pensamientos. Si nosotros respiramos y estamos en la respiración, no tenemos tiempo de pensar. Tampoco tenemos que observar demasiado la respiración. No es observarla, es hacerla, porque en la observación hay dos, el observado y el que observa. El camino del Zen es liberador y es un camino en el que hay que ir soltando cosas, soltando pensamientos, apegos. Es soltar sin más, sin darle vueltas, sin apegarse. Y eso requiere una gran atención, estar conscientes de lo que ocurre en cada momento y estar totalmente presentes. Y no podemos hacer nada más. Eso es todo, estar, respirar, la atención consciente en cada cosa que hacemos a lo largo del día y no solo en las sentadas. Y como en el caso de Seijo, tenemos que observarnos y ver si estamos divididos, si no tomamos decisiones por temor, si nos separamos de nuestro yo auténtico. Las cosas que hacemos cada día las podemos hacer de dos maneras, desde la dispersión o desde nuestro auténtico ser. Hay un caso de un monje que cuenta la historia, que le pregunta a otro cómo llegar a la iluminación y le dice, haz lo que hagas en cada momento. Y el alumno le dice, eso ya lo hago yo. Pero el maestro le dice, no, porque tú cuando sirves el té ya lo estás saboreando. Cuando lo bebes ya estás yendo a dejar la taza y cuando terminas ya te has ido a pasear. Es decir, estar en el momento, no en el momento siguiente. En este relato de las dos Seijos, que simboliza nuestro auténtico ser, nuestro auténtico yo separado de nuestro pequeño yo, de ese yo que nos creamos a través de nuestra vida y a través de nuestra conciencia diaria. Nuestra verdadera esencia, nuestro ser esencial está en un nivel más profundo que esa conciencia diaria. Es por eso que necesitamos el silencio y el interiorizar para llegar a él, más bien para darnos cuenta de él. Y para terminar, unas palabras de Williges que van también en ese sentido. Dice, el reino de Dios no aparece al final de los tiempos, es aquí y ahora, está en nosotros, en lo divino que se manifiesta en nosotros. Para darnos cuenta de ello, debemos despertarnos de la ilusión del yo, de ese estado de ensueño, y entrar en la realidad auténtica, la realidad de Dios,
trascendiendo tiempo y espacio, razón y lógica, y así se producirá en nosotros la armonía y la paz.